Amén. Vamos a volver a leer, vamos a buscar Efesios capítulo 6, que es la base bíblica que tenemos para todo lo que es guerra espiritual y principalmente guerra espiritual e intercesión. Efesios capítulo 6, vamos a volver a estar leyendo unos cuantos versículos para seguir en el punto que nos quedamos. Amén. También vamos a estar hablando un poco acerca de los tribunales celestiales. Hoy vamos a hacer un poco de hincapié sobre esto a la hora de hacer guerra espiritual e intercesión. Vamos a meter también un poco de este tema que es importantísimo para nosotras como guerreras del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y como siempre leemos con la autoridad de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos hablando aquí de lo que son armaduras espirituales en la guerra. Primeramente sabemos que hablándolo un poquito rápido, estuvimos viendo el consejo que daba el apóstol Pablo acerca de las dimensiones de guerra, la posición que nosotras tenemos como guerreras a la hora de entrar a una guerra espiritual. Nosotras, como hijas de Dios, estamos llamadas a tomar posición de guerreras para nosotros combatir, no solo por nuestra vida, primero por nuestra vida espiritual, y por todo lo que tenga que ver con nuestra familia, la iglesia, las naciones, el mundo, todo lo que Dios nos ponga. Pero ¿qué pasa? Hay un equipamiento que yo debo tener. O sea, cuando Dios me manda a la guerra, como todo soldado que se le envía a la guerra, número uno, primeramente, tiene que tener un tiempo de preparación. Ningún soldado sale a la guerra sin ser preparado. Si mismo nosotros somos preparados, muchos de los que estamos aquí han entrado en entrenamiento fuerte y todavía estamos en entrenamiento. ¿Por qué? Porque para nuestros músculos espirituales estar fortalecidos necesitamos conocer cómo trabajar, cómo operar, cómo guerrear en el mundo espiritual. Asimismo, como en medio de la guerra que viven los soldados, se le va enseñando y dándole técnica de cuáles pueden ser las debilidades de su oponente, de su contrario, de su enemigo. Asimismo pasa con nosotros. Nosotros a través de guerras, situaciones que estamos viviendo que a veces son duras, son aflicciones, lloramos, a veces hasta le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites esta situación? Y Dios la permite que la pasemos porque son entrenamientos necesarios para nosotros poder entrar y conocer el mundo espiritual. Y luego también tener legalidad en el espíritu para poder ordenarle a la hueste de maldad, porque a medida que yo voy venciendo en el mundo espiritual, yo voy teniendo rangos espirituales. Hay rangos, así es que es profundo. El apóstol Pablo sabe por qué él puso ese ejemplo de lo que son las armaduras, porque así mismo como en el mundo físico vamos obteniendo rangos, asimismo en el mundo espiritual vamos obteniendo rango y vamos siendo respetados. Amén. No por nosotros,
sino por lo que Dios ha puesto en nosotros, pero también porque hemos aprendido a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Viene el apóstol Pablo y un hombre tremendo porque el apóstol Pablo tenía algo que, Dios mío, me encanta. Pablo vivía en el Espíritu. De los apóstoles, el que más habló de guerra espiritual fue Pablo, porque es que Pablo vivió guerras espirituales profundas. Número uno, la experiencia de Pablo al conocer a Jesús fue diferente a las demás. La experiencia de Pablo fue una experiencia fuerte, porque él conoce a Jesús de una manera muy brusca, en donde Jehová, el mismo Jesús lo derriba, lo tumba del caballo, pero también comienza a buscar a Dios de una manera agresiva, porque automáticamente recibe la experiencia, comienza a meterse con Dios, comienza a recibir revelación, comienza a recibir sueños espirituales, una venda espiritual se le pone en la vista, que esto es prototipo de la ceguera espiritual que tenemos los seres humanos. Aún no solamente voy a hablar del mundo, dentro de la iglesia, en este tiempo, habemos muchos que todavía tenemos mucha ceguera espiritual. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En Pablo, lo que pasó con Pablo también es algo muy simbólico. Bendito Dios. Ahora me estoy acordando que tenía que mandar unos cuantos, bendito, mandar el link, y ahora me acuerdo, a unas cuantas personas. Bueno, nada, yo le mando el video porque ya no voy a salir de aquí. Amén. Pues seguir. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Cuando a Pablo le pasa la experiencia, eso también fue prototipo de lo que estamos viviendo. Hay una ceguera espiritual que se le pone a Pablo. Amén, una escama espiritual que no le permitió ver espiritualmente hablando. Pero Pablo se mete en ayuno. Entonces, esa ceguera, aunque físicamente la tenía, pero ya luego se le quita en el espíritu, porque Pablo comienza a ayunar y comienza a ver. ¿Por qué Pablo habla tanto de la guerra espiritual? Porque Pablo la vivió en primera persona. Pablo, aparte de Juan, Pablo y Juan fueron los que vieron los cielos abiertos, los que tuvieron experiencias con el cielo. O sea, experiencias extraordinarias. Pablo fue uno de ellos. Pablo vivió dimensiones en donde vio a los demonios, vio a Satanás y supo cómo operaban. Por eso es el apóstol que más habla acerca de la guerra. Entonces nosotros nos quedamos, hablamos de varias armaduras para hacer un recuento rápido sobre las armaduras que vimos. Vimos, a ver, de todas las armaduras, la armadura es el cinturón de la verdad, que fue la primera. Luego vimos la coraza de justicia. Luego vimos el calzado del evangelio. Y ahora, la última que vimos fue el escudo de la fe, ¿no? Creo que fue la última que vimos de todas las armaduras espirituales. Cada una de esas armaduras tienen en el mundo espiritual una posición. Nos ponen una posición como hijos de Dios y desglosamos. Creo que todas las que estaban en la clase pasada, porque es que no puedo volver a repetir, porque si no, no terminaríamos. Pero cada armadura espiritual representa, es una actitud y postura nuestra. Ejemplo, voy a hablar rápido. Cuando habla del yermo de la salvación, habla de, vamos a poner el calzado del evangelio. Primeramente, nos está hablando, dice, el calzado del evangelio es para proclamar el evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede ponernos trampas y objetos cortantes para hacernos caer y evitar que avancemos hacia la meta. O sea, que estamos hablando que cuando hablamos de lo que son las armaduras, específicamente del calzado, el calzado representa la actitud de nosotros para llevar la palabra, la actitud de nosotros para llevar el evangelio. Pero ¿qué pasa? El enemigo puede poner obstáculos espirituales que se pueden representar a veces hay objetos cortantes que le ponían a los guerreros. Imagínate, si ellos no estaban bien calzados, ¿qué iba a hacer? O sea, laceraban sus pies. Sus pies corrían el riesgo de tener heridas muy letales, hasta el punto que lo podían sacar
de la batalla. Imagínate. Entonces, el calzado es una protección en el espíritu, en donde yo debo de caminar firme. Y aquí habla acerca de la paz. Yo tengo que tener la paz. El calzado simboliza la paz de Jesús en mi vida. Yo tengo que proclamar lo que yo tengo. ¿Qué es? La paz que Dios me dio a través de la salvación. Cuando yo salgo a proclamar, tengo primeramente que tener un corazón sano. Porque si yo no tengo el corazón sano, si no tengo paz, si no tengo gozo, ¿qué voy a dar? Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás me paraliza con raíz de amargura, me paraliza con rencor, me paraliza con falta de perdón, me paraliza con resentimiento. Como guerrera espiritual, yo no puedo dar. Y aunque quiera engañar, mis palabras van a ser huecas. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual yo tengo una limitación. Y por eso yo quiero hablar un poco rápido para que entremos a la legalidad que hay cuando yo entro a los tribunales celestiales. Porque hay cosas en el espíritu que Satanás provoca para crear una legalidad y así paralizar que yo obtenga bendiciones. ¿Por qué? Cuando el Señor dice que en la cruz el acta de los decretos, oigan, esto es profundo. Dice la palabra que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, fue rota, fue destruida el acta de los decretos que había contra nosotros. Viene Jesús y sube y dice que exhibió públicamente a las potestades y nos dio a nosotros la autoridad. ¿Qué pasa? Cuando Cristo resucita, toda esa legalidad espiritual que Satanás tenía para destruirnos, viene y es abolida y es rota, es destruida por la sangre del Cordero. Entonces, nosotros tenemos esa autoridad de seguir en el mundo espiritual todo lo que Jesús hizo. Ejemplo, Jesucristo toma autoridad, viene y vence, pero luego Satanás va a buscar la manera de cómo él sabe que ya él no puede recordarme mis pecados pasados, porque ya Cristo lo venció. Cuando yo vengo a Cristo se rompen, ya él no me puede culpar. Pero ¿qué él hace? Viene y provoca en mi presente cosas. O si no, hurga del baúl de los recuerdos de mis antepasados para él hurgar y por legalidad generacional paralizar cosas en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, en los hijos, en el esposo. Esto es algo muy profundo. Por eso es que ya en el tema del tribunal vamos a hablar más profundo de esto. Entonces, ¿qué pasa con el calzado del evangelio? Yo tengo que comenzar a sanar y comenzar a pedir perdón y ponerme a cuenta con Dios para que cuando yo vaya como con esa armadura del calzado del evangelio, nada pueda cortarme, lacerarme, ni herir mi vida, porque a la hora de yo predicar, de hacer la obra de Dios, yo estoy en la línea de Dios, estoy en el orden de Dios. Por eso el calzado es la protección que me hace caminar, que me hace moverme. Es tan profundo que hablábamos también en la clase pasada, que dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestros caminos. ¿Pero por qué nuestros pies? Porque los pies en el mundo espiritual son los que nos direccionan hacia nuestro destino profético, son los que nos direccionan hasta el propósito de Dios. Y Satanás, ¿qué quiere? Paralizarnos los pies. Tuvimos una liberación el domingo. Y el domingo pasado, literalmente, o sea, no literalmente, yo veía en el espíritu cómo esa persona tenía los pies con grilletes. No era solo cadena, eran unos grilletes que tenía los pies. Y luego esa misma persona veía en visión esos grilletes. Entonces, ¿qué hacía? Aunque en el mundo físico no estaban esos grilletes, pero en el mundo espiritual no dejaban que ella avanzara. La tenían detenida. Entonces, cuando se rompe a través de la liberación, hay una legalidad. ¿Qué va a haber? Un fluir. Va a haber un fluir. Ahora, eso que no dejaba que ella avance en lo espiritual, al ser roto, y yo vi en el espíritu, no literal, en el espíritu, cuando se quitó. Y esa persona decía que mientras dábamos orden que salieran los espíritus, ella sintió, escuchó y vio cuando se le cayeron esos grilletes de los pies. Entonces, ¿qué es lo que es? A veces a través de la liberación necesitamos ser libres de ataduras que nos paralizan.
Por eso a veces decimos, pero ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no avanzo? Aún yo soy guerrera, sé que tengo el área de guerra espiritual, pero siento en mi espíritu que algo me falta. Es que a veces hay ataduras en el mundo espiritual por legalidad. Por eso que hay que hurgar y orar siempre, pedir perdón y profundizar en mi generación. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y meterse en oración para que también Dios revele. Porque hay muchas cosas que aunque nosotros tenemos el llamado, tenemos la autoridad, pero hay cosas que no suceden porque hay una legalidad espiritual que nos tiene aprisionados. Y por eso hoy vamos a ver cómo podemos ser libres y cómo podemos saber cuáles son esas cosas que nos tienen detenidos. Amén. Bueno, vamos a seguir. Vamos a irnos ahora con el... A ver cuál era el que seguía después del calzado del evangelio. El escudo de la fe. Entonces, el escudo de la fe dice, según el versículo 16 de Efesios, vamos a ver, el versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oiga, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, esto quiere decir que se refiere que cubre toda la parte delantera del soldado. El escudo, decíamos, en el mundo espiritual, que es bellísimo, como el apóstol Pablo lo describe. Usted está metiéndose en guerra, usted se está posicionando. O sea, hay un escudo de la fe que ya yo tengo aquí. Recuerden, yo estoy aquí en lo físico y en lo físico yo tengo mi brazo. Pero en el mundo espiritual yo tengo un escudo que me protege cuando está activo. Mi fe en Cristo hace que haya una muralla de protección. De hecho, dice que el escudo era resistente y esta cubría todo y era de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas de fuego y el cuero actuaba como aislante, protector. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el enemigo tira flechas de fuego, lanzas de fuego. O sea, ¿y cuáles son esas lanzas? Son lanzas físicas. Esas lanzas son dudas, esas lanzas son confusión, esas lanzas son depresión, esas lanzas son aflicción, esas lanzas son congojas. Y tú dices, ¿pero por qué me siento así? Son lanzas que están siendo enviadas, pero cuando mi mente la recibe y no la echa fuera, entonces, ¿qué hace? El enemigo me bombardea. Y a veces hay gente que siente una opresión en el pecho y una cosa como que le quiere dar algo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ajá, estamos siendo bombardeados. Y más cuando estamos en guerra. Mire, cuando ustedes se meten en una guerra, a mí me ha pasado muchas veces que yo me he metido en guerra espiritual o el Señor me ha puesto a dar un mensaje tremendo y luego, miren, es como que me agarran, así yo manejo de un día para otro como aplastada. Y unos dardos, como ahorita hace poco, unos dardos a la mente que yo sentía desesperación. Pero como entendí lo que había, comencé a meterme en guerra. Yo hablaba con una hermana hace ratito y me decía de que después de una gran victoria que tuvimos, decía, yo sentía una aflicción, una tristeza y no la permití. ¿Qué son esos? Visitaciones. Y ahí es donde tenemos que entender el mundo espiritual. Que hay cosas que yo no las puedo permitir que entren, porque cuando me tocan la puerta, un sentimiento de aflicción, y yo lo recibo, entonces cuando yo lo pienso y lo recibo, se mete la aflicción a mi corazón. Entonces, los dardos de fuego entran y me afligen. Y luego van más profundo, me dan depresión. ¿Por qué Elías, después de estar fortalecido, y no es que tú estás en pecado, ni yo estoy en pecado, cuando estamos en guerra, cuando usted termina de orar por alguien, ¿usted cree que el mundo espiritual se va a quedar tranquilo? No. Entonces tenemos que entender que no solamente está en la vestimenta durante, sino que yo tengo que seguir con esas armaduras para que cuando venga el contraataque, yo discernir por qué me siento así. ¿Qué pasó con Elías? Elías se metió en una guerra tremenda que lo mandó Jehová. Se mete con 450 profetas de Baal. Esos profetas de Baal, ¿qué representan? Las jerarquías demoníacas. Eran profetas de jerarquías demoníacas. Eran satanistas. ¿Qué pasa con Elías? Elías solo, lleno del poder de Dios, se enfrenta a ellos. Y cuando se enfrenta a ellos,
No hay temor, él está lleno de Dios. ¿Y cómo puede ser que después que tuvo la gran victoria, esa victoria extraordinaria, viene y escucha la venganza, la represalia? Una mujer, una sola mujer, le dice, óyeme, mañana tú amaneces muerto. ¿Qué pasó? A Elías le llega la aflicción, escuchó y se turbó. Como aceptó el dardo, entró a su corazón y lo llenó de miedo. Ese miedo siguió trabajando, él sale corriendo, sigue trabajando, y que lo metió en una depresión que no quiso vivir. ¿Cómo puede ser que de hoy para mañana un hombre lleno de Dios mañana se quiera morir? Un dardo. Mi alma adora la presencia de Dios. Un dardo. Dios no estaba con él, sí, pero recibió el dardo, dardo de fuego. Por eso es que a veces nosotros, yo siento a Dios, por eso es que a veces nosotros en un momento nos sentimos en victoria y un día para otro tú sientes un bajón y una aflicción. Pero Dios mío, ¿qué pasa? Porque yo me siento así. Dardos de fuego. Porque el maligno sabe que estamos en guerra y hay momentos en donde el dardo llega, pero no te hace efecto, porque tú estás alerta, tú no lo recibes. Más sin embargo, cuando te lanza el dardo, que por eso dice, ¿qué es lo que hace la fe? Me hace creer y estar firme que aunque él me mande dardo, no va a entrar a mí. Yo no lo recibo. Le voy a adelantar un poco de la mini reflexión que Dios me dio, porque ¿qué va con esto? Hoy se la voy a adelantar. Miren, hermanos, mientras yo oraba, el Señor me puso a dar a preparar rápido ese estudio bíblico, esa palabra. Él me ponía esa situación, la situación de Elías y la situación de Pablo y Silas. Óiganme, estamos hablando de las armaduras, hermanos, y estamos hablando del escudo de la fe. Esta armadura poderosa que cuida tu corazón para que no seas derribado. Porque puedes ser derribado, no estás en pecado, pero te puede dar tan duro el diablo que te derriba. Entonces, como mujeres de Dios, tenemos que saber cómo contrarrestar, porque ahora es para contrarrestar eso, que no te toque y cómo hacer. ¿Qué pasó? Mire, número 1, está un Elías, como le expliqué. Elías, viene la situación, él vence, Dios le da la victoria. Por eso es que dice que habiendo acabado todo, estar firme. Tuve la victoria, pero después de la victoria tengo que quedarme firme. ¿Y cómo? Estando alerta en el espíritu, no está esperando, pero sabiendo que mi espíritu tiene que estar en una conexión con Dios, para que cuando el enemigo venga con la represalia, yo estar alerta y poder no recibir el dardo. ¿Qué pasa? Elías, después de la victoria, entonces viene la persecución y Elías recibió el dardo. Cuando él escucha la palabra, presta oído a la palabra y fue automáticamente, al bajar su nivel de fe, es como que usted tiene el escudo aquí y su nivel de fe baja y usted queda descubierto en el espíritu automáticamente. Está aquí el escudo. Llegó un momento en nuestra vida que llegamos a un nivel de fe que bajamos, ¡puf! Ahí mismo baja. Eso pasó con Elías. Al bajar, el dardo entra y lo desesperó. Al correr, hasta a la cueva se metió. Y oye, era tan fuerte que el mismo Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, bendiciones mi amada Marta, que Elías, estando en la condición que estaba, Dios tuvo misericordia y le mandó el ángel para que lo alimente, porque no era que Elías estaba en pecado, era que había bajado su nivel de fe. Y vuelve otra vez y le dice Elías le dice Dios a Elías. Elías se mete encima en una cueva. Elías, ¿qué tú haces ahí? Deprimido, triste, que no quiere vivir. Un hombre que estaba lleno de fuerza. ¿Qué pasó ahí? Un dardo. Por eso es que en cualquier momento nos podemos sentir en gloria, pero un descuido mínimo, y no es pecado, un descuido de aceptar un dardo, te derriba. Ok, vamos a ver el ejemplo ahora de Pablo y Silas. Mire la diferencia. Pablo y Silas están peleando una guerra en el libro de Hechos, creo que capítulo 16. Pablo y Silas echan fuera un demonio, una mujer tiene una liberación de un espíritu de adivinación. Vienen y lo meten en una cárcel espiritual. Llegó la represalia física. Vienen y lo meten en una cárcel física. Pero ¿qué pasa? Ellos están en la cárcel física,
pero no permitieron que la cárcel espiritual, no se permitieron entrar en una cárcel espiritual. Ellos comenzaron a adorar, aleluya. Entonces, yo siento a Dios. En medio de la represalia, ellos tuvieron una actitud de fe activa. ¿Y qué pasó? Comenzaron a orar y a cantar. Se mantuvieron firmes después de haber tenido la victoria. No bajó su nivel de fe. Ellos entendieron que la manera de ellos poder vencer y no dejar que Satanás lo enclaustre era adorando. Y cuando adoraron y oraron, dice que el lugar donde estaba tembló. En ningún momento decía que ellos estaban afligidos y ellos estaban heridos. Ellos estaban lacerados, ellos estaban golpeados, pero su fe se mantuvo firme. Entonces el Señor me daba la diferencia. Decía, mira, para que tú veas lo que pasa con los hijos, que a mí me ha pasado esto. Bajones que me llegan después de una victoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque llega el dardo y nosotros no discernimos, no lo contraatacamos con oración y adoración y declarando la sangre, el poder de Dios en nuestra vida. Entonces Él puede entrar. Y tiene una legalidad porque yo le abrí una puerta al bajar de nivel. No fue pecado. Simplemente al bajar mi nivel de fe, yo me quedo descubierta porque eso me lo dio Dios como una armadura para protegerme. Mi nivel de bajar de fe automáticamente hace que entre y haga estrago. ¿Por qué no hizo estrago en Pablo y Silas en un momento difícil? Porque ellos se mantuvieron. Después de haber hecho esa liberación poderosa, se mantuvieron en una posición de firmeza y el enemigo no tuvo cabida. El Señor me decía esa palabra. El enemigo muchas veces tiene cabida en nuestra vida y no es porque estamos en pecado, es porque le abrimos puertas con pequeñas cositas. De la única manera que él tiene legalidad es cuando nosotros le abrimos la puerta. Mañana ustedes van a ver más de eso en el tema de la mini reflexión de mañana. Entonces, ¿qué hacemos con el escudo de la fe? Ahora que sabemos esa herramienta, cada día declarar en nosotros, Señor, yo declaro que cada día más mi nivel de fe crece. Por eso debemos de pedir el don de fe. El don de fe no es la fe común, es un don que tú crees, mira, por encima de lo que no se ve. Que va más allá de lo que va más allá de lo que tú crees, que va más profundo. La fe, el don de fe, es diferente a la fe común. Entonces, Dios quiere que lleguemos a ese nivel y como guerreras, para poder pelear y ganar guerras y mantenernos, necesitamos pedir el don de fe. Y porque dice la palabra que debemos de pedir los mejores dones. Y si yo tengo ya el don de fe, si usted sabe que ya lo tiene, entonces pedir, Señor, que el don de fe en mí se active. Activa el don de fe, activa el don de fe, activa el don de fe. Entonces, cuando yo activo el don de fe, ¿qué sucede? Las huestes espirituales de maldad, cuando vienen a atacar, es que mi fe en Dios es tan firme que lo que yo hago, declaro con mi boca y echo fuera lo que quiere venir a afligirme. Echo fuera lo que quiere venir a desvanecer lo que Dios está haciendo en mí. La duda la echo fuera. Entonces, cuando yo echo fuera la duda, ahí yo estoy guardando mi corazón de ser bombardeado por el mal. Amén. Entonces, ¿cómo usar? Vamos a leer esta parte. Una de las armas que el diablo usa es la duda. Recuerden, duda. ¿Por qué fue que Elías tuvo desventaja? Porque dudó. Automáticamente la duda le da fuerza al enemigo para que venir a derribarlo. Usted está, ejemplo, peleando una guerra por su familia y usted dice, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú estás haciendo en mi familia. Y usted está dándole orden a los demonios, desalojen, echen fuera, salgan de aquí. Y usted está teniendo la victoria. Pero de repente hay una situación en su entorno, un gesto, una acción en su esposo, en sus hijos, que tú dices, Dios mío, pues aquí no hay nada que hacer. Yo veo que está peor. Entonces tú estás declarando con tu boca y tu declaración está cogiendo fuerza. El mundo espiritual de la tiniebla, cuando declaramos negativo, cogen fuerza. Ellos toman tu palabra y la cogen en tu contra. Porque tú estás diciendo que no va a suceder nada, que ellos no van a cambiar, que para qué voy a seguir orando, que mira, yo veo que yo oro y tan peor. Cuando decimos esto, hermano, por eso que ustedes, nosotras como guerreras, amadas, no somos cualquier cosa. Ay, Dios mío.
Yo decía en la clase pasada que una guerrera de Dios santo, mire, paraliza y destruye cualquier plan. Y en el mundo espiritual lo que se está orquestando por una posición de declarar y mantenerse firme en una oración, destruye todo lo que el enemigo está planeando. Pero cuando entonces, después que yo tengo la victoria, yo me pongo a vociferar cosas negativas que yo hago, vuelvo a darle la autoridad a la hueste de las tinieblas. Por eso es que por más que, mira, aunque usted vea lo que vea y usted quiera declarar negativo, usted tiene que declarar bendición. Declarar que sucede lo que Dios dijo. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy orando, usted está orando por su esposo. Señor, mi esposo está cada día peor. No, pero yo declaro que es ungido. Este es un profeta. Este es un siervo de Dios. Este viene pronto. Es que ya está listo. Es que la silla está aquí. Es que va a ser. Entonces, usted está declarando, y esta declaración en el mundo espiritual está haciendo, se está formando, porque usted está declarando. Esa es la fe. Yo no veo, pero es que tengo la certeza, porque para Dios no es nada imposible. Porque Él me dijo que si yo pido, recibo. Porque Él me dice que si yo busco, hallo. Porque Él me dice que si yo toco, abro. Entonces, cuando yo me meto en una guerra por alguien, aunque yo vea que mañana que esté como esté, yo estoy declarando lo que me dijo Dios. Yo estoy declarando que es, no por lo que yo veo, es que Dios me dice que cuando yo me levanto como guerrera para clamar, sucede. Entonces ahí está, la fe en medio de la guerra es mi escudo para que cuando el diablo me diga, no va a pasar nada, mentiroso, sí está pasando. No lo que yo veo es lo que Jehová dijo, escrito está. Jesucristo se lo dijo al diablo, escrito está. Pero oye, tírate, lánzate, no, escrito está. Ve, armamento. Si viene Jesús y se le rinde al enemigo, automáticamente toma ventaja. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos con la siguiente, la armadura, que es la espada, la espada del Espíritu, según el versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, mire, la espada del Espíritu, la Biblia habla que la espada es viva y eficaz. Y es de dos filos. ¿Qué quiere decir una espada de dos filos, de doble filo? Está la espada, que es la palabra de Dios que yo lanzo. Y está mi palabra, que es la autoridad que Dios me da en el mundo espiritual para yo declarar, para yo establecer, para yo operar según la autoridad que el mismo Dios me da. Porque si yo declaro la palabra, óigame, por eso es espada de doble filo. Si yo declaro la palabra en el mundo espiritual y después luego yo declaro palabra negativa con mi boca, ¿qué pasa? Si yo declaro la palabra que Dios dice, no, lo que Dios dice va a suceder. Lo que Dios dice va a suceder en mi nación. Ese espíritu de muerte sale. Es que cubro los linternos de la puerta de mis vecinos y no toca, el heridor pasa de largo. Usted está declarando lo que dice la Biblia. Pero después si usted está declarando, bueno, a ver cuántos muertos van a seguir. Pero vamos a ver, usted está declarando con su boca vida, que es la palabra de Dios con lo que dice la Biblia, y luego usted está declarando muerte con su boca. Entonces, es contradictorio. Es contradictorio. Yo tengo que ir apoyado de la palabra y de mi boca no me puedo permitir soltar palabra negativa. Vamos a ver, la espada es la única arma de ataque. Las otras son más bien de defensa. La espada también sirve para defender. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, según Salmos 119, 105, que es el versículo que digo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la palabra no solamente es un instrumento para defensa, sino que me guía hacia el propósito como mujer de Dios que yo tengo. No solamente para guerrear. La palabra me direcciona, me dice cómo actuar, me dice cuándo tener sabiduría, me dice cuándo callar, me dice cuándo tener prudencia. Amén. Mire ejemplo, la persona que le hicimos liberación el domingo, estuvo el domingo feliz, estuvo ayer mismo lunes feliz. Y hoy me manda una cara triste que está afligida porque tiene lucha, porque ahora mira que le están haciendo guerra. Y yo le dije, ¿y qué era lo que tú creías?
que tú ibas a estar de risita, que tú ibas a estar ja. Bienvenida a la guerra, bienvenida a la guerra. Ella estaba feliz y era cara bonita y cara de alegría y danza y brinco. Y espera, porque esto es parte de la guerra. Mire, el enemigo está acechando. Ahora bien, hermano, siempre yo digo esto. Nosotros no vamos a hacer a Satanás protagonista. No es eso lo que estoy diciendo. Pero es que viene en represalia. Pero los discípulos, después que ellos estaban felices, llegó el Espíritu Santo, tenían todas las cosas en común. Aleluya, gloria a Dios, aquí estamos en paz, hagamos 3 enramadas, no nos vamos a mover de aquí. El mismo Dios está trayendo todo el mundo lo que van a ser salvos. Hasta que llegó la persecución. Y fue tan grande que todos fueron despavoridos y se fueron para diferentes ciudades. ¿Qué creían? ¿Que el enemigo se lo iba a poner fácil? No. Y Dios lo permitió porque el Señor quería que se extendiera el evangelio. Pero el Señor nos está diciendo, van a venir aflicciones. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a disfrutar y a vivir el evangelio y a creerle a Dios por encima de que el enemigo diga. Porque las aflicciones vienen para esto, para que declaremos negatividad. Yo le decía, mira, deja de estar declarando negatividad. Porque tú estabas en paz. ¿Cómo puede ser que de un día para otro Dios no es emoción? Dios no es emoción. La madurez es que me hace actuar en gozo por encima de lo que yo siento. Amén. Entonces cuando viene la aflicción, porque no es que no llegan, ellos llegan, pero que yo digo, el gozo de Jehová es mi fortaleza, Señor. Y aunque sea con el alma doblada te bendigo, aunque sea con lágrimas en los ojos te adoro, aunque sea en medio de la tribulación te adoro. Entonces usted está demostrando y yo que nosotros tenemos las armaduras del Espíritu para la próxima guerra. Y el enemigo está desesperado. ¿Por dónde le entro a esta? Es que ya me conoce las técnicas, me conoce las tácticas. Uso al vecino para que le chinche y venga y le saque de quicio. Y ella calla. Uso al marido para que la ponga por ahí. Y ella calla. Le mando ataque a su cuerpo y ella ahí aguantando. ¿Qué ustedes creen? Todo eso son enviaciones. Porque Él va a buscar la manera de que lo que nosotros tuvimos, quitárnoslos. Pero cuando yo declaro la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, yo declaro no lo que yo siento, sino lo que Dios me dijo. Y hay cosas que a veces yo me siento triste y yo lo que hago es que se lo hablo a Dios en mi mente. Se lo hablo a Dios en mi mente, Señor, me pasa esto. Y a veces yo digo, mira, diablo, yo estoy hablando con Dios, no contigo. A ti te soldezco el oído. Yo estoy ahí ahora hablándole a mi padre. Tú no tienes autoridad para coger esa palabra para venir a atacarme. Porque a veces nosotros le hablamos a Dios, nosotros no somos robots. Señor, me siento así, pero es a Dios. No es diciendo palabras negativas, es expresándole, es diciéndole a mi padre, eso es otra cosa. A mi padre yo le puedo hablar como me siento. Señor, me siento afligida, me siento triste, mira lo que me está pasando. A él. Pero cuando yo comienzo a decir, ay, no, él no va a cambiar. Ay, no, es que ya yo no voy a seguir en esto. Es que ya para qué. No, usted está entonces dando legalidad. Y eso es lo que usted no se puede permitir. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Jesús usa la palabra de forma efectiva para vencer la tentación del diablo. Hebreos 4:12 nos manda para que combatamos los pensamientos y dudas, las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. Oiga, la palabra, que es la palabra de Dios, es la que yo tengo que declarar, hermano. Mire, es increíble la cantidad de promesas que Dios tiene para nosotros. Es increíble la cantidad de herramientas que dicen que nosotros estamos encima y no debajo. Que nosotros tenemos autoridad, que nosotros estamos en lugares celestes, que nosotros tenemos la victoria, que nosotros, y digo, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros, bíblicamente hablando, es que la tenemos, que algo está pasando que no está sucediendo. Nos vamos a enterar dentro de un momentito. Espérense, no se desesperen. Nos vamos a enterar dentro de un momento. Vamos a seguir con la espada del Espíritu. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llenar nuestra mente con la palabra. Hay algo, hermano, profundo. Dice la Biblia que
el entendimiento de muchos está entenebrecido. ¿Qué quiere decir un entendimiento entenebrecido? Una mente cerrada, una mente enclaustrada, una mente bloqueada, una mente metida en cárceles que no deja que nosotros entendamos la profundidad de lo que Dios tiene para nosotros. Yo por eso decía en el testimonio el otro día que cuando el Señor me habló de que Él me estaba llamando, me mete en mi desierto, entonces Él, estoy yo buscando, llorando, pero yo no estoy llorándole a Dios, estoy llorándole a mi problema. Y Dios tuvo que abrirme mi mente y yo no entendía, de verdad que yo creía que yo estaba haciendo algo normal. Hasta que Él mismo me habla y me dice, pero vamos a ver, ¿a quién tú le vas a llorar? ¿A tu problema o a mí? ¿Por qué? Porque yo estaba enclaustrada. Yo estaba en una cárcel espiritual de opresión en donde yo estaba tan atada que no estaba entendiendo que yo no estaba orándole a Dios. Él tuvo que revelarse a mi vida y abrir mi entendimiento para yo decir, oh, y ahí desperté. Y dije, pero es verdad, ¿cómo yo no le estoy hablando a Dios? Yo estoy llorando a mi problema. Hasta que entonces mi mente cambia y me meto a orar, seguí llorando, pero a Dios. Y ahí las cosas comenzaron a cambiar. Dios me saca de esa cárcel. Nuestros pensamientos a veces es que están encerrados. Por eso que los discípulos dicen que tenían el entendimiento entenebrecido, no entendían lo que Jesús les decía. ¿Pero por qué? Porque su mente estaba en una cárcel, estaba atrapada. Por eso que hay gente que le explican de liberación, le explican de guerra espiritual, le explican del mundo espiritual. Y ellos dicen, pero yo no entiendo, ¿esto cómo va a ser? Porque su mente está encerrada. Entonces tenemos que entender, y a veces nuestra mente como guerreros está encerrada y hay muchas cosas que no vamos más allá. Y a veces nos preguntamos por qué yo no avanzo, por qué yo no creo, por qué yo no llego hasta demás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a veces estamos encerrados en pensamientos, estamos encerrados en emociones, estamos encerrados en sentimientos, estamos encerrados en culpas. Y no es un pecado como tal, pero eso nos paraliza. Y el enemigo utiliza esas ventajas. Como no nos puede hacer caer por fornicación, como no nos puede hacer caer por adulterio, él utiliza formas, actitudes para que nosotros bajemos y nos creamos. Ejemplo, a veces en el hogar llegan situaciones en donde tú te entristeces porque tú ves que tú no llegas, vamos a suponer en el aspecto de economía, el trabajo que tú quieres y tú estás afligido porque no tienes problema con el trabajo. Amén. Dice, pero yo no avanzo en el trabajo, no consigo un trabajo que me guste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Viene el enemigo y toma autoridad y ventaja de ese pensamiento. ¿Verdad? Yo no consigo trabajo, Dios mío, no se me abren la puerta. Y no se me... Entonces, se me olvida de toda la promesa de bendición que Dios tiene para mí, que Dios tiene para mi familia, que Dios tiene para mí, mi hogar. Cuando Él dice que todo, Él es el que suple todo lo que haga falta. Entonces, cuando yo dejo que ese pensamiento entre a mí, me enclaustra. Y parece algo sencillo, pero es una ventaja que toma Satanás para que entonces le dice, él va al juicio celestial y dice, mira, tú no le puedes dar esa bendición, porque tú me dices aquí en tu palabra de que que ella tiene que tener fe y declarar la bendición y ella lo que está es declarando negatividad. Tú no se la puedes dar. Y ahí está el acusador que nos acusa de día y de noche. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la palabra. Y nosotros entonces, como guerreras, pelear eso. Desde que viene una palabra negativa, pelearla y darle una orden al mundo espiritual de que no nos toca. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. ¿Cómo usar la espada del Espíritu? ¿Cómo yo la uso? Estudiar la Biblia, memorizar, aprender a usar la palabra de verdad de forma efectiva. Combate la mentira con la verdad. Oiga la manera que yo uso la palabra. La espada del Espíritu es la Biblia. Si yo no sé lo que dice la Biblia, ¿cómo voy a pelear? Porque hay espadas en el mundo espiritual que sí, que como guerrera se nos otorga. Y vemos espada, vemos lanza, porque el mundo espiritual es profundo. Y Dios, la guerra espiritual la muestra de diferentes maneras. Ejemplo, lo que tenemos en el grupo, yo le decía la semana pasada que yo no sabía que existía una cota de malla. Yo no la sabía.
Y el Señor me la enseña como una armadura espiritual. Pero ¿qué pasa? Hay muchísimas armaduras espirituales, pero la principal, la que utilizamos para atar para echar fuera a Satanás, es la palabra. Yo le decía, a Satanás no se ata. No pierdan el tiempo pasando a Satanás, que Satanás no se va. Satanás tiene hablábamos, no sé si la semana pasada, que Satanás tiene una fecha para ser atado. Entonces, él legalmente, cuando usted lo ata, él no se va, porque bíblicamente la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis, creo que 20 o 21, que Satanás será atado. Un ángel lo va a atar. Mientras tanto, él no puede ser atado ahora. Por eso es que cuando Jesucristo, Satanás lo tienta, ¿qué le dijo? Escrito está, y luego le dijo, vete, apártate de mí, Satanás. Le dijo que se fuera. Lo que hizo que le habló de la escritura. ¿Cómo yo venzo y hago que Satanás corra? Cuando yo le declaro la palabra. A Satanás, si usted dice que la sangre de Cristo te reprenda, te echo fuera, aunque la sangre de Cristo tiene poder, no es eso lo que hace que Satanás se vaya. Es la palabra. Acuérdate, Satanás, lo que dice la Biblia de mí. Acuérdate que dice la escritura de que yo tengo un abogado que se llama Jesús. Y él, aunque yo falle y me arrepienta, yo ya soy perdonada. Acuérdate, Satanás, que la palabra dice que cuando yo clamo, él me responde. Acuérdate, porque él va a venir con la duda. ¿Cómo usted lo va a vencer? Diciéndole te reprendo, te reprendo, te reprendo. No. Jesús, ¿cómo lo hizo? Con la palabra. Los demonios, los espíritus inmundos se reprenden, se echan fuera y se mandan al abismo. A Satanás no se manda al abismo. A Satanás se le declara la palabra, escrito está. Los principados, las potestades que están en las regiones celestes, se le exhibe. ¿Qué hizo Jesús? Lo exhibió públicamente y dice que los avergonzó. Tú le quitas, le atas su autoridad en esta hora, ata tu autoridad y tú te paralizo. Paralizo tu autoridad en mi nación. Paralizo tu autoridad en mi familia. Paralizo tu autoridad en mis hijos. Pero usted, por más que usted mande al abismo a la potestad, ellos no se van ahí. Porque las potestades están para regir naciones. Cuando como nosotras, como guerreras, sabemos, acuérdense lo que él les decía, conocimiento de causa. Usted sabe a quién usted manda al abismo, usted sabe a quién le declara la palabra, usted sabe a quién ata. Ejemplo, el espíritu de muerte, tampoco usted lo puede decir, te mando al abismo. Hay espíritus de muerte, pero está el espíritu de muerte, que es el espíritu que es una jerarquía. Acuérdate que el mismo Dios la permitió cuando estaba en Egipto. ¿Cómo fue? Ay, Dios mío, vamos a entrar en tema y que tú me encanta. Cuando vino el mismo Dios y le dice a Moisés, Moisés, el espíritu de muerte va a pasar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Le dijo que lo reprendan? No. Unjan, echen la sangre. Y cuando él vea la sangre, seguirá de largo. ¿Por qué no le dijo que lo aten y lo echen fuera? Porque el espíritu de muerte, la muerte y el Hades serán echados al abismo el día del juicio. Entonces hay legalidad de palabra que ellos dicen, pero tú no lees la Biblia. Tú no sabes que a mí tú no me puedes mandar al abismo ahora, que el abismo yo voy a llegar el día del juicio. Oh, gloria a Dios. Entonces cuando yo como guerrera sé y conozco las herramientas de guerra, cuando yo me meto en guerra, yo sé que a los principados y a las potestades y a la muerte yo no lo voy a mandar para el abismo, porque no se van ahí. Yo tengo que declarar Jesucristo, porque Jesucristo nos dio las herramientas. Jesucristo claramente nos dijo, ok, a Satanás, ¿qué hice con él? Porque Jesucristo mismo vivió toda la experiencia. Mis hijos, ¿qué yo hice con Satanás? Le declaré la palabra. Y luego le dije, apártate. Y luego él volvió, porque cuando él estaba en el Getsemaní, para morir ya, Satanás estaba ahí de nuevo con todo su demonio. ¿Qué hizo Jesús? Agarró. Y tanto así que cuando llegó el tiempo, que Jesús estaba ya en el monte, Jesús le dijo a sus discípulos, levántense ya, que ya ha llegado la hora del enemigo. Y él no tiene autoridad ya, o sea, él tiene la autoridad ahora en este tiempo. O sea, que él volvió porque él sabía que Jesucristo tenía que ir a la cruz. Miren, para que ustedes vean lo que es legalidad en el mundo espiritual. Entonces, cuando yo sé los pasos de guerra espiritual, tendré una victoria efectiva.
A los principados y los potestades Jesús nos enseñó. Cuando Jesucristo resucita, dice que los exhibe públicamente y triunfa con ellos, sobre ellos. Le quitó la autoridad a las armamentas y los dejó desnudos, avergonzados. Entonces, ¿qué yo hago? Jesucristo me da la misma autoridad para yo hacer lo que él hizo. En guerra espiritual comienzo a paralizar, comienzo a declarar, a que sus almas quedan sin autoridad e inoperantes. Amén. Y cada vez que yo oro y hago guerra espiritual, si ellos, vamos a suponer, hay 30 muertes, van a haber menos. Porque no hay que dejar de operar el mundo espiritual. Lo que pasa es que a medida que yo oro, mientras más oramos, más se paraliza el plan de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Los espíritus inmundos, ¿dónde eran enviados? Al abismo. Los demonios, ¿dónde eran enviados? Al abismo. Entonces yo los agarro a ellos, todo demonio, todo espíritu inmundo que está siendo enviado para hacerme la garra, para atacarme, lo ato. Ahora los encadeno y los envío al abismo, a cárceles espirituales. Eso. Entonces, cuando yo sé esas estrategias de guerra, a la hora de hacer guerra, voy a tener una guerra efectiva y en victoria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la importancia, yo cuando utilizo las armaduras, la espada del Espíritu, es para declarar lo que dice la palabra de mí, lo que dice la palabra de mis hijos. Vaya a la Biblia y vea todo lo que Dios dice la palabra de sus hijos. La palabra de tus hijos, de tu esposo, de tu familia, de tu nación, de tu iglesia, de tu vida como mujer de Dios. Porque tú también estás para ir alcanzando niveles de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, sobre tu salud. ¿Qué dice la Biblia? Lo primero de todo que yo tengo que hacer, aplicar la Biblia primero a mi vida, vivir en una santidad. Después que yo vivo en una santidad, yo tengo legalidad en el mundo espiritual. Automáticamente tengo legalidad en el mundo espiritual para entonces enfrentar cualquier guerra. Entonces después usted está orando por Juancito, por Josecito, y a veces en la guerra que Dios le mete no es para sanar a Josecito o Juancito, es para que Juancito se salve. Porque hay una voluntad de Dios que prima en la guerra espiritual. Tenemos que entender que hay guerra espiritual que no van a terminar como yo quiera, sino como Dios quiere. A veces lo que Dios quiere es que en la guerra tú ores e intercedas para que Satanás suelte esa alma y esa alma sea libre y aunque muera se vaya al cielo. ¿Usted está entendiendo? Entonces, hay gente que se deprime porque dicen, ay Dios mío, pues yo me metí en guerra por ese hombre y lo que se murió al otro día. Dios te mete en guerra para que esa alma pueda alcanzar misericordia, para que esa alma quede salva, para que esa alma acepte a Cristo. Porque ya es el tiempo. ¿Y qué hace Dios? De una u otra manera, esa alma recibe la salvación y se va al cielo. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos con lo que es la guerra espiritual. Cuando la hacemos de manera correcta, entenderemos cuando en una guerra espiritual se cumple la voluntad de Dios perfecta, cuando Dios me da la victoria para arrebatarle cualquier situación a Satanás. Entonces, en esas dos fases yo tengo que saber cuando prima la voluntad de Dios y cuando prima mi voluntad. Cuando el enemigo queda vencido o cuando el enemigo me están llamando a mi amada. Dios mío. Esperen un momentito, perdónenme, que alguien esté en el portal y tengo que abrirle. Aleluya. Disculpen. Amada, estoy en clase. Perdonen, amadas. Entonces, tengo que saber todo esto a la hora de yo entrar en una guerra espiritual. Si no sé esas herramientas, a veces puedo quedar frustrada. Entonces, cuando yo me visto de todas las armaduras espirituales, como dice Efesios 6:10, estoy
ya armada y vestida, no solamente en lo físico, cuando yo decía, bueno, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me pongo el escudo, me pongo... No, no, no. Es que yo aplique todo esto a mi vida y automáticamente, en medio de la guerra, bendito sea el nombre del Señor, en medio de la guerra, entonces ya automáticamente todo esto llega. Amén. Es tremendo lo que sucede. Ahora bien, vamos a ver qué sucede cuando vamos a juicios espirituales. Yo sé que las que estamos aquí somos mujeres maduras, porque ustedes ahora lo que van a entrar en un nivel mayor, y como vamos a entrar en un nivel mayor, necesitamos tener herramientas mayores para que entendamos lo que sucede en el espíritu cuando nosotros estamos en intercesión. Amén. Vamos a ver, una de las cosas, cuando nosotros comenzamos y estamos en esta guerra espiritual que Dios nos pone por cualquier área, porque ustedes saben que las guerreras, de repente, ustedes como guerreras, sé que nos pasa a todas. El Señor le levanta de madrugada a interceder por alguien. Y usted hay una inquietud de interceder, y usted comienza a interceder. Y hay muchas que interceden en lengua y no saben ni por qué estaban intercediendo. Y el Señor a veces estaba poniendo a pelear una batalla por una vida. Y usted está peleando la batalla por un alma, guerreando, vuelta loca guerreando. Y usted no sabe que en lengua el Espíritu Santo, perdón, le estaba llevando a un nivel de, con lloro, sacando y arrancando una vida de la muerte. Oiga, por eso es que la Biblia habla de gemidos indecibles. Por eso es que cuando usted en el mundo espiritual está conectado con Dios, es que usted es la boca de Dios. Y cuando usted declara, el cielo dice amén. Por eso es que en guerra espiritual hablábamos que nosotros tenemos que creer. Cuando usted ora y usted ora, créalo en su espíritu, en su alma, en su ser y en su vida, que es lo que Dios está diciendo. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, se paraliza espíritu de muerte, hermano, automáticamente se paraliza espíritu de muerte. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, todo lo que me rodea en mis vecinos se detiene. Hay una hermana que estábamos hoy hablando justo de esto, y oiga lo que ella me dice, ¿sabes qué? Yo me metí un día en guerra espiritual por unas situaciones espirituales para desatar cosas en mi vida. Y dice ella que mientras ella oraba, ella no sabía que en el piso de arriba había un hombre que tenía orden de desalojo y él no quería salir. No quería salir. ¿Y sabe lo que pasó? La guerra, la adoración, porque ella se metió en guerra de adoración. La guerra de adoración hizo. Ellos no querían salir, los vecinos. Ella no sabía que los dueños de ese piso estaban peleando esa guerra. Pero hay guerra que tú libras, que en el mundo espiritual todo lo que está a tu alrededor puede ser bendecido por tu guerra. Y pueden quedar en victoria por tu guerra. Y ella me decía, increíble, esa gente que no querían irse, de un día para otro salieron despavoridos, desesperados, porque la guerra de adoración que ella estaba haciendo desesperó los espíritus de esa gente que estaban allá arriba. Cuando usted está en adoración, cuando usted está en intimidad, el entorno donde usted está es arropado por la presencia del Señor. Por eso es que tenemos que entender quiénes somos en el mundo espiritual. Así como los satanistas, cuando están en un sector, usted no ven, hay sectores que están atados por demonios, por satanistas.